Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y en este podcast charlamos de salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bien, el tema que quería tratar hoy es el tema de los edulcorantes, de los endulzantes, más en concreto de los primeros, los edulcorantes, porque es un tema interesante. Siempre está la duda de cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Vamos al supermercado y tenemos diferentes opciones y siempre están las de toda la vida, ¿no? Tenemos la miel, tenemos esta última que ha aparecido en los últimos años, como es la stevia, pero también genera dudas el hecho de si es bueno consumirla, si no, si es mejor la miel, si la miel es solamente azúcar, si es mejor que el azúcar, bueno, un montón de cosas. Y básicamente lo que quiero dar es mi opinión acerca de todo este tema. Como siempre, os hablo un poco acerca de mi experiencia, lo que yo recomiendo, lo que yo hago, lo que yo considero que es bueno para una persona que quiera cuidar su salud y tampoco quiera complicarse demasiado la vida haciendo cosas extrañas con su alimentación, con el ejercicio físico y demás. Entonces, bueno, partiendo de esta base, ya sabéis que yo, en principio considero que es importante tener en cuenta que si un día en concreto no hacemos del todo las cosas bien en la alimentación, pues no va a pasar nada. Al final lo más importante es lo que hacemos el resto del año, el 95% de los días, el estilo de vida que llevamos, lo que nos movemos, lo que nos ejercitamos. Y el tema del azúcar, más en concreto de los endulzantes, pues forma parte de nuestro día a día porque a todos nos gusta el dulce y sí que es cierto que, aunque no es algo necesario como tal, cuando éramos seres vivos menos desarrollados, que buscábamos nuestra comida por ahí, bueno, pues era un indicador de que eso se podía comer. O sea, si estaba malo, si estaba amargo o si era un alimento que le probábamos y no nos gustaba demasiado, bueno, pues nos indicaba que quizás era mejor no optar por seguir comiendo. Pero con el sabor dulce pasaba algo diferente y es que si algo era dulce, pues nos indicaba que podíamos comer más. Lo que pasa es que escaseaba no como a día de hoy que podemos comer continuamente cosas dulces y sabemos que son cosas, a ver, no vamos a decir que están bien, que es una buena dieta, pero sabemos que no nos vamos a morir por ello. Entonces, bueno, mi primer consejo es intentar hacer menos dulce la dieta. Considero que es algo importante el hecho de acostumbrarnos a llevar una alimentación un poco menos dulce y no estar continuamente picando cosas que requieren de ese sabor o sencillamente añadir el sabor dulce a cualquier cosa, incluso la lechuga. Podemos hacerlo así, podemos ir acostumbrándonos poco a poco y de hecho yo considero que soy una persona que no depende mucho del sabor dulce. En mi día a día no añado apenas edulcorante a casi nada, de hecho al 99% de mis cosas no les añado dulce. Y las cosas que como que son dulces son cosas que son dulces porque lo son así. Por ejemplo, una fruta es dulce, pero es una fruta y no le añado azúcar, simplemente es así. O por ejemplo, cualquier otro alimento que sea dulce, pero desde su origen. Que por cierto, el tema de las frutas, vale, sí, son dulces, pero hace muchos años eran menos dulces que lo son a día de hoy. Entonces, con el paso del tiempo, hemos ido modificándolas para que sean más dulces. Entonces, bueno, partiendo de esa base de que cada vez todo es más dulce, que toda la comida tiene que ser más dulce y que nos gusta el dulce muchísimo, considero que empezar a llevar una alimentación un poco más tirando de alimentos que no son tan dulces, pues es bastante recomendable. Y si hablamos de endulzantes naturales, que seguramente a algunos os interese los que yo recomiendo, pues está la miel, por un lado, la miel de toda la vida, la miel que podemos encontrar en un supermercado, o incluso si tenemos un pueblo cerca y tenemos al típico señor, la típica señora que hace la miel de toda la vida, que tiene sus abejas, sus paneles, bueno, pues esa va a ser una buena miel y esa es la que más recomiendo. De hecho, la miel, hay muchas personas que dicen, es que la miel es solamente azúcar, entonces se está recomendando exactamente lo mismo. Bueno, pues no, la miel no es solamente sabor a dulce. La miel tiene muchos antioxidantes, tenemos diferentes análisis en los que se ve cómo reduce indicadores de inflamación, indicadores de riesgo coronario, aumenta el HDL, reduce los triglicéridos, también tiene propiedades, por ejemplo, antibacterianas y ha demostrado ser efectiva contra la gastroenteritis. En definitiva, para mí la miel es uno de los mejores endulzantes. Si tenemos que utilizar algo, yo utilizaría esto, tampoco me complicaría mucho más. Y si encima tenéis acceso a una miel casera, una miel la cual sabéis que no ha sido procesada, no ha sido añadida ningún tipo de químico, ningún tipo de, por ejemplo, azúcar, que también hay miel mala, por supuesto. Tenemos diferentes tipos de miel en el supermercado que son miel, por llamarlo de alguna forma, pero no son miel. Entonces, bueno, si tenéis acceso a una miel decente, una miel de pueblo, por llamarlo así, tenéis una buena opción ahí a mano y yo tiraría simplemente de eso, no me complicaría más la vida. Luego, como digo, en los últimos años tenemos otras opciones que han salido, como la stevia, que también está bien y es utilizada sobre todo en países como Paraguay, ya que procede de allí, como edulcorante y planta medicinal. De hecho, también en Japón representa más del 40% de los endulzantes.
Al igual que la miel tiene muchos beneficios, por ejemplo también tiene propiedades antidiabéticas, reduce los niveles de glucosa en sangre, reduce la presión arterial, reduce el apetito, bueno, en definitiva, tiene bastantes buenas cosas que la hacen otra magnífica opción. Entonces, bueno, es una cosa que tenemos ahí también. Además, no tiene aporte calórico, cosa que la miel sí que lo tiene. Pero bueno, que si tenemos que elegir entre una u otra, yo me quedaría con la miel, pero ambas opciones son buenas. Luego pasaríamos al tema del episodio de hoy, que es el tema de los edulcorantes. En los últimos años es cierto que se han puesto de moda los alcoholes de azúcar o polialcoholes, que en realidad son un tipo de carbohidrato presente de manera natural en ciertas plantas, frutas o cortezas de los árboles. Y normalmente se dice que no tienen calorías, lo que pasa que sí que es cierto que se absorbe una pequeña parte de esas calorías y hay algunas personas a las cuales les puede ocasionar ciertos problemas gastrointestinales. Por eso depende un poco de la tolerancia de cada uno. De hecho, si tú eres una persona que tiene cierta tendencia a desarrollar problemas con los famosos alimentos FODMAP, bueno, pues esto seguramente tampoco te venga bien. Quizás el más conocido de esta parte, de estos que estoy hablando ahora, sea el xilitol. Normalmente para el tema de cuidado de dientes, el tema de los chicles, bueno, pues si veis los chicles cuyo marketing se centra mucho en eso, llevarán el xilitol como edulcorante, o será uno de los edulcorantes que tenga. Y el eritritol es interesante también porque apenas aporta calorías y si estás, por ejemplo, en una dieta cetogénica, bueno, pues por esa parte estaría bastante bien. Luego tendríamos, eso sí, los edulcorantes artificiales, como por ejemplo la sacarina, que la sacarina al final es un producto que se ha creado de forma, por así decirlo, experimental, casi por accidente. Los investigadores que trabajaban con derivados del alquitrán y la sucralosa, cuando intentaron crear un insecticida, empezaron creando esta sacarina y se dieron cuenta de que tenía un sabor muy, muy dulce. Si hablamos de si son seguros, de si son tóxicos, es cierto que han estado cuestionados durante años y tenemos ciertos estudios que nos dicen que el riesgo de ser cancerígenos, el riesgo de ser tóxicos es muy muy bajo. O sea, con las cantidades que podemos tomar en el día a día no suponen un riesgo. Pero es cierto que está ahí, es cierto que es una sustancia que al final el cuerpo no absorbe, que pasa por el cuerpo simplemente y ya está, y que a muchas personas pues les puede producir ciertos problemas. Otra pregunta también que está relacionada con esto es el tema de si ayudan a adelgazar. Yo tengo mi teoría de que estos edulcorantes no ayudan a adelgazar, por mucho que no tengan calorías. Sí que es cierto que el tema de estar consumiendo continuamente bebidas con sabor dulce y bebidas que hacen que estemos enganchados, por ejemplo, a una Coca-Cola Light o cualquier bebida sin calorías, pero que está continuamente consumiéndose, al final es un problema. Es un problema porque no estamos generando un patrón sano de llevar una alimentación la cual se base en alimentos naturales. Entonces, como conclusión, como reflexión final, yo te diría que en el tema de los edulcorantes, de los endulzantes, si tuvieras que elegir alguno para algún postre, para hacer alguna cosa en concreto en tu día a día, yo utilizaría la miel, utilizaría también la stevia y de vez en cuando el xilitol. Si tuviera que recomendar un polialcohol sería sin duda alguna ese. Eso sí, como digo, bueno, al final son cosas que se deben moderar y por supuesto no es algo que debe estar presente en nuestro día a día sí o sí. Por ejemplo, una cucharada de miel tampoco te va a hacer nada, pero el estar continuamente consumiendo miel, pues al final quizás suponga un problema. O por ejemplo la stevia o el xilitol, bueno, pues a ver, si lo añades un poco a tu bebida favorita, pues tampoco va a pasar nada, no va a surgir ningún problema. Pero claro, si lo añades continuamente a muchas bebidas y lo haces esto todos los días del año, bueno, pues ahí sí que van a surgir problemas. Y luego, en el tema de cuáles yo eliminaría por completo, cuáles no consumiría, sería el tema de, bueno, pues apartamos sucralosa, sacarina. También no he hablado de ellos, de los típicos siropes como el sirope de agave, que estuvo muy de moda también hace años y se le relacionaba con ciertos beneficios a la hora de adelgazar. Para nada es así, o sea, realmente no deja de ser algo que no recomiendo, entonces, bueno, está en esta lista, en las cuales yo lo evitaría el máximo de tiempo posible. Es cierto que, como comentaba al principio, si de vez en cuando, una vez al año, quizás te tomas una bebida que tiene o que ves que en los ingredientes lleva aspartamo, tampoco va a pasar nada, porque es un día en concreto, una vez al año. Cuando digo una vez al año me refiero muy ocasionalmente y eso no supone nada. Pero es cierto que si te acostumbras de continuo a utilizar este tipo de edulcorantes artificiales y los tienes presentes en tu alimentación, es más que probable que tu alimentación le fallen muchas cosas, no solamente esto. Así que bueno, yo los eliminaría, moderaría, como digo, el tema de la miel, el tema de la stevia, creo que son las mejores opciones que tenemos a día de hoy. Y nada más, simplemente eso. Por supuesto, el tema del azúcar no lo he comentado, pero el azúcar lo descartamos ya por completo. Si lo tomas un día no va a pasar nada, pero incluso creo que el azúcar es mejor opción si lo tomamos un día que no, por ejemplo, la sacarina. O sea, si tomamos azúcar en un café ciertos días al año, va a ser mejor eso que no tomar esta sacarina. Aunque bueno, depende un poco de cada caso particular, de cada caso individual, pero considero que esa es la mejor forma
de gestionar el tema del sabor dulce en la alimentación. No acostumbrarse demasiado a ello, no estar continuamente con sabores dulces, porque si no, nuestro cuerpo nos lo va a pedir, nos lo va a demandar, y utilizar cuando queramos endulzar, pues algo de este tipo. Así que bueno, espero que como siempre te haya resultado interesante el episodio. Ya sabes que me puedes encontrar en ivyamazares.com para cualquier cosa, también en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café y Hierros. Chao.